Vamos a continuar con nuestra serie, la redención de Dios. Es el tema número 25. Seguimos con su tema de la semana pasada, granizo, parte 2. Dice ahí, y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego, mezclado con el granizo tan grande, cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo, destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Bien, hermanos. Cuando Dios manda esta plaga, granizo, va a dejar dos cosas muy en claro. Número uno, ¿quién era el autor? ¿Okay? Eso es lo que iba a dejar bien en claro. ¿Quién era el autor? ¿A qué nos referimos? Sabemos que todas las cosas vienen de Dios, ¿okay? Que Dios las permite. Pero hay cosas que vivimos, hermanos, que sin duda sabemos que es Dios, ¿ok? O sea, hay cosas, todas las cosas están bajo el control de Dios, lo sabemos, pero hay cosas que vivimos que ciertamente sabemos que Dios actuó o Dios obró en esa parte, ¿ok? Como lo digo, todas las cosas sabemos que vienen de Dios, pero hay ocasiones en que esto queda más claro. ¿Ok? Y número dos, ¿quién era el Dios de los hebreos? ¿Ok? Dios le estaba mostrando a Faraón que no solo era un mago, ¿no? Como hoy muchos toman a Dios, que toman y convierten disque el agua en vino, ¿no? También. En agua de horchata. Y no sé qué tanto circo hacen. No, Dios, el Dios de los hebreos, Jehová, no era un cirquero, sino que controla a los animales también. Pero no solamente eso, sino que controla los elementos de la naturaleza. Las tormentas eléctricas eran algo normal en Egipto. Sin embargo, el ver una tormenta eléctrica con grande granizo, eso no era normal. Podemos ver un ejemplo, no lo vamos a leer, pero podemos ver un ejemplo ahí en Números 22-21. ¿Te acuerdas de Balaam? Cuando iba camino a bendecir o a maldecir a un pueblo, y se le puso Dios en el camino e hizo que su asna hablara. Mira, prácticamente en el punto físico de lo natural, eso es algo imposible. Que un animal hable, o sea, aunque vemos en el internet que no, que canta, simplemente es emitir un sonido. Hablar es entablar una conversación, ¿okay? Eso es hablar. Los animales producen sonidos que parece que se están comunicando, pero no es así. De hecho, si viéndolo físicamente, anatómicamente, el lugar donde hay más músculos es el rostro. Y tú sabes que cuando una gente sonríe es cuando más músculos del rostro utiliza. Y esos músculos permiten que nosotros entablemos una conversación. Pero los animales están hechos anatómicamente de otra manera. Por lo tanto, es imposible
que un animal hable. ¿Cómo se hizo eso? De que le hablara el asna. Ese es el punto. ¿Qué hay difícil para Dios? Nada. Ahora, hay una diferencia muy marcada. Mientras Egipto tenía un Dios para cada cosa, Jehová es el todo. Los egipcios tenían un Dios para el amor, un Dios para la fertilidad, un Dios para la cosecha, un Dios del Nilo, un Dios de las ranas, un Dios de los animales, un Dios del ganado. Tenían un Dios, mientras que el Dios de los hebreos es el todo. Entonces aquí podemos decir algo puntual. El hombre y el mundo tienen métodos, ¿okay? Tiene métodos, tiene estrategias para alcanzar cierto punto, pero no es algo seguro, ¿ok? O sea, tú vas al mundo y hay métodos para hacer dinero, para, no lo sé, entablar un negocio, para iniciar una iglesia. También hay métodos para eso. Entonces, ¿Dios qué ofrece? ¿Métodos o principios? Principios. ¿Cuál es la diferencia? Que el principio no cambia. El principio siempre va a ser, ¿ok? El principio siempre va a ser. Es decir, cuando tú tienes un principio, ese principio, aunque pasen las edades, aunque pasen las culturas, siempre sigue siendo. ¿Cuál principio? Por decir, un principio que siempre va a ser: varón y hembra los creó. Y les dijo: fructificad y multiplicaos. Ese es un principio que, aunque el hombre diga no hombre con hombre, no puede cumplirse. O sea, eso es así, ya han pasado 5,000 años del hombre, sigue siendo así. Hombre-mujer. ¿Qué es un método? Es algo que inventamos para alcanzar cierto punto, pero que puede cambiar. Por decir, es que yo tengo un método para estudiar. Dices, no, mañana me toca un examen y tú tienes un método de estudio. Ay, por si yo conocí jóvenes cuando estaba yo en la universidad que estudiaban, a ellos les funcionaba estudiar antes del examen. Les funcionaba. Ese era su método. Ellos estudiaban antes del examen. Otros era que primero agarraban y grababan en un audio todo. Y después lo volvían a repasar en un audio. Y se lo estaban así, repite hasta que llegaba la hora del examen. Y les funcionaba eso. ¿Se te das cuenta? Un método no es siempre lo mismo. Es algo que difiere dependiendo la cultura, dependiendo las personas, dependiendo el pensamiento de cada persona. O sea, eso cambia. El mundo tiene eso, métodos. ¿Ok? Pero Dios tiene principios. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a estudiar porque quiero estudiar aquí en esta tarde algo puntual que vimos la semana pasada o que quedamos de ver un poco aquí. Dice ahí el versículo 23: y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra. Y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Palabra de Dios para todos. Dice que vino una tormenta con truenos, rayos y granizo. O sea, ¿te imaginas? ¿Has estado en una tormenta eléctrica? En donde llueve, pero muchos relámpagos. ¿Cómo se siente? Siente algo espantoso, ¿no? Y experimentarlo mucho más. Ahora imagínate un lugar o un momento donde es una tormenta. Hay truenos y hay granizo grande. Y era grande porque mataba gente. O sea, aquellos que no se fueron al campo, que no se fueron del campo, y el que no recogió su ganado, se moría. Pues aquí vemos algunos alcances. Voy a dar 4 alcances de esta plaga. Número 1, que dice el versículo 25. Y aquel granizo hirió toda la tierra de Egipto. Ok, ese es el primer alcance. Toda la tierra de Egipto. Es decir,
que afecta no solo la vida del rebelde, sino afecta a los que están con él. O sea, porque toda la tierra, o sea, no, ojalá nada más afectara a Faraón, no, afectó todo Egipto. O sea, fíjate, cuando alguien está en rebeldía y Dios lo va a castigar muchas veces, no solamente él es afectado, sino afecta a los que le rodean. Imagínate. Número 2, todo lo que estaba en el campo. Todo lo que estaba en el campo. Es decir, ¿el campo para qué era? ¿O el campo para qué es? Para trabajarlo. ¿Ok? De ahí comían los egipcios. Pues quiere decir que también afecta tu ámbito de trabajo. Fíjate, cuando Dios quiere, empieza a afectar tu ámbito de trabajo. Porque muchos se refugian en el trabajo como para olvidar sus problemas, ¿no? O sea, hasta trabajan horas extras no porque necesitan el dinero, sino porque no quieren estar en su casa. ¿Ok? Bueno, hay algunas personas que sí lo pueden hacer, pero hay otras donde eso no sucede y hasta ahí te afecta esa parte. Número 3, destrozó toda la hierba. La Biblia dice, la vida del hombre es como la hierba, que está en la mañana y en la tarde ha muerto y su lugar no se conocerá más. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que destroza toda la hierba, que destroza tus planes de vida. Porque el rebelde pues tiene planes, ¿ok? O sea, él piensa que va a hacer su vida, que ahora que ya no tiene a su mamá, que ya no tiene a su papá, que ya no va a la iglesia, entonces ahora sí va a hacer su vida, ahora sí va a hacer lo que él quiere. Pero ¿qué crees? Muchas veces Dios manda una plaga que destroza todo eso, te pone una enfermedad, y eso al acabose con todo lo que habías planeado. Si supiste ahorita del accidente que hubo allí, ¿no? Con el BMW, se mataron 4 ahí. Y ya sabes, ahí en el internet ponen los relatos ahí escritos y dicen, fulana de tal, 25 años y era bien buena, ¿no? Ya sabes, si quieres saber tus virtudes, muérete. Entonces, pues ya sabes, es bien buena, ella nunca hacía esto, nunca hacía lo otro, ya le iban a pedir matrimonio. ¿De dónde venía? Pues de un bar. Ay. Y me imagino que en un bar se reza el rosario, ¿no? O sea, ¿te das cuenta? O sea, no, bien buena. Para el mundo es bien bueno. No, eso es normal. ¿Y me vas a decir que esa muchacha no tenía sus planes? Pero por su rebeldía, ¿dónde están tus planes? Porque la vida del hombre es como la hierba. Número 4. Desgajó todos los árboles. Desgajó todos los árboles. La Biblia dice en el Salmo 1, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que haga prosperará. Quiere decir, afecta la vida espiritual de los hombres. ¿Y sabes dónde se ve que hay una afectación espiritual? Cuando se sienten solos. Cuando se sienten que la vida no vale la pena. Ahí hay un afectamiento espiritual. Porque tienen un vacío que no lo pueden llenar con gente. O sea, están rodeados de gente, pero están solos, se sienten solos. Ese es un vacío espiritual. Fíjate el alcance que tiene la plaga, ¿eh? Y hasta dónde Dios puede llegar, ¿eh? Continuamos. Solamente en la tierra de Gosén, versículo 26, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y le dijeron, he pecado esta vez. ¿Otra vez? Jehová es justo, y yo y mi pueblo, ¿el pueblo también? ¿O nada más él? O sea, ¿quién era el que no quería dejar ir al pueblo? Pues él. Pero ahí va, me incluyo con todos. Yo y mi pueblo somos impíos. Orad a Jehová, dice, para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir, y no os, ¿qué? Fíjate como dice, detendré más. Ya lo que dice, ¿eh? Voy a hacerte una pregunta. ¿Por qué hay muchos que han perdido ese fervor por Dios?
Ese amor por Dios, o sea, que tú los veías que antes eran bien animados y ahora no. La respuesta está en estos versos, porque son como Faraón. Algo que la iglesia ha olvidado mucho es confesar su pecado. Balaam, ¿qué hizo? Cuando el asna ya no se podía hacer en ningún lado y se echó. Dice que la golpeó. Y hoy en día los cristianos golpean a todos menos su pecho. ¿Recuerdas al publicano y al fariseo? Llegaron delante de Dios y uno le dijo: Señor, te doy gracias porque no soy como este de acá al lado, ladrón y avaro. No, yo diezmo, yo ayuno 2 veces a la semana y vengo al templo. ¿Y qué decía del publicano? Que él ni siquiera quería alzar el rostro, sino que se golpeaba el pecho y decía: sé propicio a mi pecador. Hoy la falta de comunión y de una autoevaluación ha hecho que muchos pierdan su fervor. Cuando sucede algo malo en tu vida, tienes que autoanalizarte. Para eso son estas cosas, ¿ok? Autoanalizarte. A ver, ¿por qué viene esto? A ver, ¿por qué no tengo, por qué el dinero no me rinde? ¿Por qué? Puede haber diferentes cosas por las cuales el dinero no me rinda. Mala administración, disciplina de Dios, una prueba de Dios, algo que no tenía previsto. ¿Por qué viene eso? Eso es autoevaluación. Pero muchos no hacen esto. O sea, simplemente dicen: no, pues es que hoy no tengo mucho dinero porque no trabajé más. ¿Será por eso? Pues aunque trabajes, aunque si la semana tuviera 10 días, aún así no te alcanzaría. En serio. Porque no depende de eso. Depende de tu comunión con Dios. Por eso hoy muchos han perdido ese fervor. Porque han acumulado tanto pecado, o sea, saben que lo tienen, pero no lo confiesan. Una cosa es reconocer que te equivocas y otra cosa distinta es decir: sí, lo hice y me arrepiento. Mira, reconocer, pues todos aquí reconocemos que somos malos, ¿va? Y el que no, pues dice Primera de Juan que aquel que diga que no tiene pecado es mentiroso. Bueno, una cosa es que reconozcas que eres malo, ¿no? Una cosa es eso, está bien. Pero otra muy diferente es llegar con Dios en tu lugar secreto y decirle: Señor, soy esto. Esa es otra cosa. Señor, soy un mentiroso. De verdad lo reconozco que lo soy. Lo reconozco que lo soy y Señor, perdóname. Porque le mentí a ta. Señor, sé que te he fallado. Señor, sí sé que soy malo, pero pues, ¿quién no peca? Faraón, ahí estás, eso es Faraón. Oren por mí para que quite los truenos de Dios. Oren por mí para que mi esposa cambie. A ver, ¿no te has puesto a pensar que a lo mejor el problema eres tú, varón? O sea, sí, que todos queremos que cambie mi esposa, ¿no? Sí, que cambie, que el Señor trátala. Porque si fuera mi asna, le pegaría, pero no puedo. ¿Qué te hace al revés? Jesús, en Getsemaní, hizo la voluntad de Dios. Jesús en Getsemaní hizo la voluntad de Dios. Y Adán en el Edén hizo su voluntad. ¿Qué hizo Jesús? Él en su humanidad pidió ayuda. Dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. ¿Y qué hizo Adán cuando Dios lo confrontó? La mujer que me diste. ¿Te das cuenta? O sea, ¿sabía Adán que había hecho mal? Sí, pero no confesó su pecado. Ahí está Faraón. Es aquel que te dice: no, sí, reconozco que estoy mal, pero no lo confiesa. O sea, no siente el peso, sino que simplemente dice: pues sí, pero pues todos lo hacen.
Entonces, versículo 29 dice ahí, Éxodo 9, 29, y le respondió Moisés, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. Lo voy a leer en palabra de Dios para todos, el versículo número 30. Aunque yo sé que tú y tus servidores todavía no respetan verdaderamente al Señor. Pregunta, ¿cuál era la verdadera razón por la cual fingía Faraón? ¿Por qué fingía? Porque no había temor de Dios. Y te voy a decir esto, es fácil para los hombres de corazón duro empecinarse más cuando se ven libres de presión. Es fácil para los de corazón duro empecinarse más cuando se ven libres de presión. Entonces vamos a entrar aquí a un punto importante que es el que quiero llegar un poco más. Cuando un hombre dice, no haré esto que dice Dios, pregunta, ¿Dios no puede hacer nada? El soberbio piensa que Dios no tiene control sobre él, pero no sabe bien la realidad. Mira, vamos a ver estos versos. Romanos 9, 17. Romanos 9, 17. Vamos a estudiar estos versos porque es interesante. Ahorita te voy a decir un pensamiento que se saca de estos versos, se saca de aquí y dicen, ahí está, entonces pues Dios no me puede juzgar y cosas así. Dice ahí 9:17, porque la escritura dice de Romanos a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. ¿Cómo entiendes ese verso? O sea, al que quiere endurecer, endurece. Entonces pues Faraón no tenía de otra. O sea, pues si Dios dijo que se endurecía, pues aunque él quisiera, no podía hacer nada más, porque Dios al que quiere endurece, y él quiso endurecer a Faraón. Ese es un enfoque muy malo. Vamos a estudiar un poco. El capítulo 9 de Romanos es un capítulo donde Dios, o donde Pablo aborda, a partir del capítulo 9, la epístola de los Romanos toma otro giro y se enfoca en la historia de la salvación. Háganlo bien, la historia de la salvación. Pablo no está hablando de que Dios elige a unos para salvación y a otros para perdición. No está hablando de eso Pablo. Pablo está hablando de que Dios eligió un pueblo para traer la salvación a todos. ¿Ok? Dios eligió un pueblo para traer la salvación a todos. Romanos 9 inicia, si tú lo lees, después vas a ver a dos hombres primeramente, Jacob y Esaú. Anota este verso, Génesis 25, 21. Lo voy a leer rápidamente. Y oró Isaac a Jehová. ¿Isaac quién era? El hijo de Abraham. Y Rebeca era su esposa, pero era estéril, dice ahí. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella. O sea, tenía un gemelo, tenía gemelos ahí. Y él dijo, Dios le dijo, 2 naciones hay en tu seno. ¿Cómo los nombra? No dijo, dos hombres están ahí, no. 2 naciones. Pablo habla en ese mismo tono. No está hablando de punto individual, Jacob y Esaú. Está hablando más bien de 2 pueblos, que a ambos se les dio la oportunidad de ser bendecidos por Dios.
Sin embargo, uno obedeció y el otro, cuando quiso hacerlo, ya no alcanzó la promesa. Hebreos 12:15 lo confirma. Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Si Dios no le hubiera dado la oportunidad a Esaú, este verso no tendría sentido. Como que procuró algo que nunca tuvo. Eso dicen los calvinistas, y toman este pasaje, y toman este capítulo. Le llaman ellos la elección, así le llaman. ¿Qué cosa es la elección para ellos? Que Dios eligió a unos para salvación y a otros para condenación. Vamos a continuar en Romanos, vamos a estudiar un poco el contexto para entender esto. 9:13 de Romanos. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Cuál es el problema de este verso? La traducción. Porque en el punto oriental, aborrecer no significa lo mismo en el español de aquí. Aborrecer en el griego aquí significa amar menos. Amar menos. Pero aquí aborrecer es un hebraísmo. Se le llama también un término antropomórfico. ¿Qué es antropomórfico? Antro significa humano y mórfico es del lenguaje. La Biblia tiene cierto tipo de palabras que se aplican a seres humanos, pero no siempre significan eso. Cuando se habla, es que a Jacob amé y a Esaú aborrecí, no tiene nada que ver con las emociones de Dios, porque es algo antropomórfico. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que por la obediencia de Jacob, el Mesías vino por esa línea. No estamos hablando de la salvación, en sí puntualmente. Estamos hablando de dónde o de qué línea humana vino la salvación. Eso es otra cosa. Entonces, viene aquí la pregunta. ¿No tuvo oportunidad de Esaú de heredar la promesa? Sí. Pero hizo cosas contrarias a la voluntad de Dios. Número 1, se llenó de rencor contra su hermano y juró matarlo. ¿Quién hizo esto en la antigüedad? Caín. Caín hizo eso. Número 2. Isaac le dijo a Jacob que no tomara mujer de las amorreas, sino que fuera donde él estaba el hermano de su esposa y tomara allí mujer. ¿Pero qué hizo Esaú? Esaú tomó una amorrea. Y después tomó una ismaelita y dice que trajo pesar a Isaac. Otro pecado más. Otro pecado más. Otra pregunta. ¿Esaú y Jacob no sabían del Dios de su padre? Obvio que sí, porque cuando Jacob soñó, ¿por cómo identificó que estaba Dios hasta arriba? Pues obviamente historias que su padre les habían contado. Sin embargo, Esaú se fue tras los ídolos. Pregunta: ¿Esaú no tuvo oportunidad? Sí la tuvo, pero él mismo la desechó. Y cuando procuró otra vez tenerla, ya no. ¿Es Dios injusto? No. De hecho, Dios lo bendijo. En la Biblia encontramos a Esaú, que él es el pueblo de Edom.
sea, sí fue una gran nación. Y Jacob es el pueblo de Israel. O sea, Dios los bendijo, pero ¿de dónde vino el Mesías? De Israel, de Jacob. Seguimos, Romanos 9:14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. En traducción viviente dice, ¿estamos diciendo entonces que Dios fue injusto? Por supuesto que no. Es decir, Esaú tuvo su oportunidad, es claro que no es así, que es así, ¿no? Dios no es injusto. Versículo 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Pablo ahora cita Éxodo 33:20. Entonces, Pablo aquí adentra un factor importante y es la misericordia de Dios. Ahora te voy a decir algo. La misericordia de Dios no tiene nada que ver con que pues por misericordia está haciendo lo malo y pues no le decimos nada y y no pasa nada porque yo soy bien misericordioso. Eso no es misericordia. La misericordia de Dios es como una balanza y tiene dos cosas. De un lado, tiene la misericordia, la compasión de Dios, pero del otro lado está el juicio de Dios. Si no existe así, eso no es misericordia. En la cruz del Calvario, Dios tuvo misericordia de nosotros. Pero el que no cree, ese es el juicio. Eso es misericordia. ¿Ok? Eso es misericordia. Lo digo así para que entendamos lo que sigue. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Otra vez. Bueno, ¿qué quiere decir aquí Pablo? Dice aquí, versículo 16 en traducción viviente. Por tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Entonces, no quiere decir que la salvación y el heredar la bendición no depende de las obras de los hombres o de las muchas buenas intenciones. No depende de eso. Esto quiere decir que el hombre siempre ha querido decirle a Dios cómo hacer las cosas. ¿Cómo es el mejor plan? ¿Tú has visto esos hombres que en el internet o en la televisión? No, es que Dios, yo no concibo un Dios así que mate todo un pueblo. Sodoma y Gomorra era una gran civilización. ¿Y por qué los mató y mató a todos los niños? Yo no concibo un Dios así. Fíjate, el hombre diciéndole a Dios cómo debe actuar. Sin embargo, Dios tiene misericordia ¿de quién? De aquel que Él quiere tener misericordia. Entonces, Dios ha puesto condiciones para entrar en su misericordia. ¿Cuál es la condición en nuestro caso? Tener fe en Jesucristo. Y entonces entramos a la misericordia de Dios. ¿Quién pone las condiciones? Dios. El hombre no las puede poner. Esas son religiones. Dios es el que pone las condiciones. Porque si así no fuera, ¿dónde estaríamos? Estamos del otro lado. Juicio. ¿Ok? Aquí la palabra misericordia significa tener lealtad al pacto. Misericordia aquí, en Romanos 9, significa tener lealtad al pacto. ¿Qué quiere decir entonces? Lo explico así. Dios, en su misericordia, hizo un plan con sus propios términos. Pero este plan el hombre no lo puede entender. Pero este plan, ¿a quién incluye? A todos. Pero la puerta para entrar a esa misericordia es la fe. ¿Quién puso ese término? Dios. Dios lo puso. Entonces llegamos al punto de Faraón. Versículo 17. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. Fíjate, aquí está hablando algo como de la soberanía de Dios. Soberanía significa que Él tiene el control de todo, aún de los hechos futuros. ¿Qué quiere decir? ¿Que entonces Dios sabe lo que voy a hacer mañana? Sí.
¿Sabes lo que voy a hacer dentro de 1 hora? Sí. ¿Sabes lo que voy a hacer dentro de 10 años? Sí. Entonces, ¿quiere decir que mi vida está trazada? No. Una cosa es que Dios conozca tu vida y otra cosa muy distinta es que Dios ya haya dicho, mañana tú vas a comer a tales horas, y así se va a hacer. Eso se llamaría como una programación, ¿no? O sea, tú puedes programar tu computadora para que encienda a tales horas y se apague a tales horas, lo puedes hacer. Pregunta, ¿somos robots? No. Ese es el problema de la soberanía de Dios. Y no lo vamos a entender así a grandes rasgos porque es algo eterno. ¿Cómo entender eso? Pero en la soberanía de Dios hay otro factor importante, la voluntad del ser humano. Ejemplo, ¿Dios sabía que Adán iba a comer del fruto? Pues obviamente que sí, porque si no, él no es Dios. Entonces ahí va el hombre, ¿no? Entonces Dios es un tonto, porque si ya sabía que iba a pecar, ¿por qué le puso el árbol allí? Y lo trasladamos ahora. A ver, ¿por qué Dios no me cuidó? Si Dios sabía que iba a tropezar con esa mujer, ¿por qué me la puso? ¿Te das cuenta del razonamiento humano? O sea, piensa que le puede enseñar a Dios. Mira, si Dios no hubiera puesto ese árbol en el Edén, ¿dónde estaría la soberanía de Dios? No estaría tratando con hombres, estaría tratando con robots. Pero tú y yo no somos eso. Nos dio razonamiento y nos dio voluntad. Entonces, ¿sabía Dios que Faraón se iba a rebelar? Sí. Sí lo sabía. Entonces Faraón no tiene la culpa. No, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. ¿Ok? Entonces, viene aquí una cuestión. Si Dios quiso endurecer a Faraón, ¿tiene culpa Faraón? Sí. ¿Por qué? Porque es Faraón quien decidió no obedecer el mandamiento de Dios. Digo algo entonces aquí. Como Dios es libre de mostrar misericordia según sus términos, como Él lo puso, es también libre de endurecer al que no se conforma a las condiciones que Él ha puesto. El problema con el verso número 17 y 18 es que confundimos endurecer con perder. Endurecer y perder no es lo mismo. ¿Ok? Puede que Dios lo endurezca, pero no que se pierda. ¿Ok? Y vamos a ver aquí el principio básico. Cuando Dios pone un mandamiento, ahí está la misericordia de Dios. ¿Ok? Cuando Dios te dice, no hagas esto, ¿por qué te dice que no? ¿Porque no quiere que vivas la vida? ¿O porque quiere cuidarte? Bueno, ahí está la misericordia de Dios, ¿no? Porque Él sabe más que nosotros. Y hay cosas que desconocemos que Él las conoce perfectamente y te dice, no esto. Y esa es la misericordia de Dios. Cuando tú o cuando yo voluntariamente decimos, no, yo no voy a hacer eso, yo voy a hacer lo que me pegue la gana, al momento viene endurecimiento a nuestra vida y nos volvemos tercos. Yo siento que eso a todos nos ha pasado. Caemos en un pecado y te dicen, oye, ¿cómo es posible? ¿Por qué me criticas tú? Yo puedo hacer mi vida lo que yo quiera. Además, ¿cómo se llama? Tú también hiciste la tuya, ¿no, mamá? Hiciste tu vida, tú también te equivocaste, deja que yo me equivoque. Como ya pasó el límite, ya se volvió terco. Porque ese es el principio. O sea, cuando tú pasas el mandamiento, te endureces. ¿Quién pasó el mandamiento?
¿Dios me empujó a desobedecerlo? No, no, eso yo lo decidí. Pregunta otra vez, ¿tiene culpa Faraón? Sí. ¿Le mostró Dios su misericordia a Faraón? Sí. ¿Cómo? Al decirle, deje ir a mi pueblo. Ese es el mandamiento. Mira, si lo dejas ir a mi pueblo, ¿qué hubiera pasado? El éxodo no se hubiera dado. Simplemente, lo dejó ir, tan, vámonos. Y Dios tal vez hasta lo hubiera bendecido a Faraón por ser obediente. Pero ¿quién decidió desobedecer el mandamiento? ¿Dios o el Faraón? Si Dios me hubiera cuidado, ¿por qué me puso esa mujer? Si Dios sabía que iba a ser la vida miserable. No, mijito, eso tú lo decidiste. Tanto tu padre te dijo que no. Cuando tú transgredes el mandamiento te vuelves terco. Entonces no le eches la culpa a Dios. Él te dio misericordia como avisándote, diciéndote lo que te iba a pasar, diciéndote lo que iba a ocurrir. Esa es la misericordia de Dios. Y creo que eso todos de Dios la hemos recibido. Se nos ha dicho, esto no, esto sí, evita esto, no comas esto, ta. Cuando uno dice, mi mamá me dijo, pero como yo soy libre, confundes libertad con libertinaje. Soy libre, entonces yo voy a hacer lo que yo quiera. Pregunto, ¿fue culpa de tu mamá? ¿Qué? No, yo no te pedí tenerme. Entonces, esa es una actitud de alguien tonto, de alguien terco, que ya pasó los límites y que ya se endureció. 2 Corintios 2:15, vamos a ver ahí para entender algo. Entonces cuando dice, Dios endureció a Faraón, ¿a qué se refiere? ¿A que Dios lo empujaba a pecar? No. Se refiere a que Dios en su ira, o sea, esto es misericordia, ya le había dado misericordia dándole un mandamiento, pero como no quiso obedecer, entonces Dios en su ira hace que se endurezca para que se vuelva terco y reciba el daño. Pero al final, en toda esa decisión, ¿quién la tomó? Faraón. 2 Corintios 2:15 dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Y esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? El verso que Pablo aquí utiliza habla de algo que ocurría en la antigua Roma. ¿Has visto esas películas donde entra el emperador romano y muchas flores? Bueno, muchas flores, pero estaba el emperador romano y después venía todo el ejército, los generales, y después venían los que se rindieron y al último los que fueron conquistados. Y los que fueron conquistados iban desnudos. Pero ¿cómo iban los que se rindieron voluntariamente? Vestidos y libres. Y el olor de esos pétalos de rosa o de flores, ¿cómo era ese olor? Pues agradable, era como que yo me rendí y vivo, mira, y aquí voy caminando. Pero ¿cómo era el olor para aquellos que iban desnudos y derrotados? De muerte. Así es el Evangelio. Así es el Evangelio. Para muchos es de misericordia, pero para otros es de juicio. Es de endurecimiento. A eso nos referimos. Endurecer y perderse no es lo mismo, O sea, endurecerse significa que pues te vuelves terco y recibes el daño que Dios quiere evitarte en su misericordia. ¿Ok? Entonces, Dios le había puesto el mandamiento enfrente a Faraón. Esto es lo que debes hacer. Sin embargo, Faraón voluntariamente decía no y hacía lo contrario. Entonces Dios mostró su misericordia al dar mandamiento, pero también su ira al dejar que Faraón siguiera su camino. Y vámonos por la parte final para terminar. Romanos 9:19, para explicar esto que viene entonces, ¿no? Entonces dice, Romanos 9:19, entonces, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Bueno, entonces, a ver,
si Dios es el que da misericordia y si Dios es el que endurece, ¿por qué entonces echa la culpa? Entonces el hombre no tiene la culpa la tiene Dios, porque si Él quisiera que obedeciera, me daría el querer obedecer. No, porque si no serías un robot. ¿Qué voluntad tendrías? Ninguna. Entonces sí, entraría el punto de que entonces cuando estés delante de Dios podrían decirle a alguien, Señor, es que tú me hiciste así. ¿Qué vimos en Eclesiastés? Dios hizo al hombre recto, pero ellos eligieron sus malos caminos. Entonces eso que, no, es que si Dios sabía esto, ¿por qué lo permitió? Ay, pues si Dios sabía que iban a chocar, ¿por qué dejó Dios que se subiera a ese auto? No, ¿por qué la dejaste tú ir a ese antro? Aquí ya están las consecuencias. ¿Quién tiene la culpa? Ya tiene la culpa el conductor. O sea, fíjate, en ese accidente que hubo, empiezan a delegar culpas. Es culpa del auto, es culpa del conductor, es culpa del bar que les dio, que no se fijaron quién iba manejando. O sea, qué razonamiento tan más tonto. De alguien que pasó los límites y que ahora está endurecido. Y no te creas que después vas a leer en internet que le echan la culpa a Dios. ¿Por qué? Porque eso dice, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Pablo no está viendo una teología aquí, está diciendo, mira, este es el razonamiento humano. Aquí hay una doctrina que se llama el donismo, que se dio en el tiempo de los griegos, y era que todo ya estaba preestablecido. ¿Qué significa? Ya sacan el destino. Es que ese es tu destino, ¿no? Eso viene de ahí, de esa doctrina del donismo. ¿Y sabes qué? Agustín de Hipona creía en esa doctrina y la puso en su doctrina de la elección. Por eso muchos dicen, es que la elección es que Dios ya dijo que tú vas a ser salvo. Y de ahí viene el otro punto del tulip, la gracia irresistible. ¿Por qué? O sea, si Dios ya dijo que vas a ser salvo, aunque seas el mochorejas, como la gracia es irresistible, te vas a salvar. O sea, ¿ya está preestablecido que eres salvo? Y sacan otro verso. Porque estaban en el libro del Cordero los que ya desde la fundación del mundo habían de ser salvos. Ay, aguas con esos versos. Porque te lo sacan. Pero eso no es el tema de ahorita. Que veamos esa parte. El tema es, si Dios endureció a Faraón, entonces, ¿no tenía de otra Faraón? O sea, que pues ya no tenía para dónde hacerse porque ya Dios había dicho que iba a desobedecer. No. Porque si no, Faraón no tendría culpa. La voluntad de Dios debe verse en dos enfoques, y con eso voy a terminar. Según el plan redentor. Y número 2, que Dios usa instrumentos humanos. Entonces, en la voluntad de Dios no está el autoritarismo, como son los hombres, por decir, que gobiernan una nación y la tratan de manipular, ¿no? Con autoritarismo. No, la voluntad de Dios no es eso. La voluntad de Dios es misericordia, pero a la vez es juicio. ¿Por qué? Porque aquel que Dios le muestra sus mandamientos y lo hace, ¿qué obtiene? Bendición. Pero aquel que ve la misericordia de Dios y se niega a obedecerla, se endurece. Y a veces algunos querrán alcanzar la promesa y ya no podrán, aunque la procuren con lágrimas, como Esaú. ¿Esaú tuvo oportunidad? Sí. ¿Faraón tuvo oportunidad? Sí. ¿Hemos tenido oportunidad nosotros? Sí. Así que, no, pues Dios tuvo la culpa. Es que Dios me hizo así. No.
Tienes ese mal carácter y esos malos pensamientos no porque Dios te hizo así, es porque tú decidiste acuñar esas cosas en ti. Por eso dice la Biblia, quítense de vosotros. ¿Sabes por qué? Porque Dios no te hizo así. Eso tú lo decidiste tener. Entonces, ¿quién se las tiene que quitar? Tú. Obviamente, Dios te va a dar el poder con el Espíritu Santo para vencer esas cosas. Pero Dios no te las puso. Eso tú lo decidiste. ¿No? Ahí está la misericordia de Dios también en la televisión diciéndote, no consuman mucho azúcar, no consuman esto, no consuman mucha grasa, porque te puede dar un paro al corazón. ¿Y qué dice el hombre? A mí no me pasa. Eso déjenselo para aquellos que ya tienen 70 años, 80 años. Yo tengo 20. Estoy en la flor de mi juventud y ¡pum! ¿Fue culpa de Dios? No. Perdóname, pero no. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.